Bien, ahora veremos este problema que dice, dada la parametrización de una superficie S, que se ve de esa forma: x de v igual a v coseno de u para la primera componente, para la segunda componente es v seno de u y para la tercera componente es a de u, ¿no? A por u, perdón, a por u, donde a es diferente de 0. Hay que demostrar que S es regular dada la parametrización. Primero hay que demostrar eso. Ahorita hay dos o tres cositas que hay que demostrar, pero primero que S es regular dada esa parametrización. Primero que nada, pues sabemos que para que una superficie sea regular dada su parametrización debe de cumplir tres cosas: que x sea, en este caso x, la función x, o la parametrización x, mejor dicho, sea diferenciable, que sea un homorfismo y sea 1, 1. De entrada sabemos que sí es diferenciable porque cada componente es diferenciable por ser producto de funciones trigonométricas con variables, ¿no? ¿Qué más? Nos vamos a pasar al tercer paso, o la tercera parte, por así decirlo, que es saber si es 1, 1 su diferencial. Entonces, sí sabemos que su diferencial es 1, 1, dado que el diferencial se ve de esta forma, que es la derivada del vector, de la parametrización, cada componente derivada con respecto a u, y está aquí. Y luego después la derivada con respecto a v de cada componente, que va a ser esta línea de aquí, ¿no? Esta columna, perdón. Entonces, pues vamos a agarrar un menor, ¿no? Si agarramos un menor, vamos a agarrar este menor de aquí, menos v seno de u, coseno de u, v coseno de u, seno de u. Entonces, si lo agarramos, vamos a ver si es diferente de 0. Y bueno, vamos a calcular el determinante. Vimos que el determinante es igual a menos v. Y bueno, sabemos que menos v es diferente de 0 si v es diferente de 0, ¿no? Y bueno, como no nos dice nada acerca de cómo es u y cómo es v, pues vamos a suponer que v es diferente de 0. Y pues dado esto, pues el diferencial de x es 1, 1. Gracias a que es 1, 1, sabemos que existe su inversa. Y por ende, pues vamos a pasar a la segunda partecita que queremos demostrar para saber si una superficie es regular. Y es que la parametrización sea un homeomorfismo, perdón. Si es un homeomorfismo, dado que la parametrización es continua, ya que es diferenciable, es biyectiva, se puede comprobar fácilmente que es 1, 1, dado la última componente de la parametrización, que es a por u. Entonces, bueno, pues a por u sub 1 debe ser diferente a un a por u sub 2, y eso sucede si u sub 1 es diferente de u sub 2, y pues esto sí se va a cumplir, ¿no? Y va a ser sobre, porque pues para cada valor que le demos nos va a dar un valor, para cada valor de u y v nos va a dar un valor, pues nos va a dar un resultado, ¿no? Una respuesta a la parametrización en ese punto. Y si existe su inversa, por el hecho de que pues nosotros encontramos que el diferencial de x es 1 a 1. Entonces, por el momento ya sabemos que la superficie S es regular dada la parametrización. Muy bien, ahora nos están pidiendo calcular lo que es el vector normal. Y bueno, para eso necesitamos las parciales con respecto a u y con respecto a v. Primero, pues calculamos la parcial con respecto a u de nuestra parametrización y nos va a dar que es este vectorcito, que es menos v seno de u, v coseno de u y a, ¿no? Y para la parcial con respecto a v de la parametrización sería la primera componente coseno de u, la segunda componente seno de u y 0 en la tercera componente. Ahora vamos a calcular el producto cruz de lo que son las parciales con respecto a u y con respecto a v de la parametrización. Y esto nos quedaría que va a ser menos v a coseno de u y menos a seno de u. Y por lo tanto, ya tenemos que el vector normal, ojo, es el vector normal, no el vector normal unitario. Entonces nuestro vector normal va a ser menos v a coseno de u menos a seno de u. Y ya pasamos con el siguiente problema, que es de este problema mismo. Y bueno, muy bien. Ahora por último
el problema nos está pidiendo mostrar que la tangente del ángulo con el eje Z es proporcional al inverso de la distancia del eje Z. Entonces, primero hay que calcular la tangente, ¿no? La tangente del ángulo con el eje Z. Para eso vamos a calcular lo que son las líneas horizontales y verticales con respecto al vector normal. Entonces, para la línea horizontal tenemos que el vector normal va a ser lo que sacamos en la parte anterior, pero pues en la parte horizontal nada más queremos el componente x y, por lo tanto vamos a hacer 0 la tercer componente, ¿no? Y pues tenemos que sacarle la norma, y nos daría que la norma del vector normal con respecto a la parte horizontal va a ser igual a. Y para la componente en z, es decir, la línea del vector normal que pues va a estar en el eje z, va a ser igual a la norma de pues del vector normal únicamente en el componente z, ¿no? Para vendría siendo igual el vector normal calculado en la parte anterior, pero en este caso vamos a hacer 0 las primeras dos componentes, que sea la componente x y, porque pues nosotros nada más queremos la componente z, ¿no? Es decir, la parte vertical. Y bueno, ya una vez teniendo la parte horizontal y la parte vertical del vector normal, vamos a tener que el vector tangente el vector tangente del ángulo con respecto al eje z es igual a a entre v, que se ve aquí, ¿sí? Que es a entre v, que sería la componente x y entre la componente z, ¿no? La parte horizontal entre la parte vertical. Y pues la distancia del eje z vendría siendo dado como r igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada, que pues en sí nada más sería sustituir x con la primera componente de la parametrización y y con la y con la segunda componente de la parametrización. Y ya sustituimos, hacemos los cálculos y nos va a dar que es igual a v. Entonces, pues por lo tanto es cierto que la tangente del ángulo con el eje z es proporcional al inverso de la distancia al eje z. Es decir, que la tangente de θ es igual a 1 entre r, ya que vimos que r es igual a v. Y bueno, tangente de θ es igual a entre v. En este caso, esto se cumple si a es igual a 1. Por lo tanto, ya quedaría hecho este problema.